Muy buenas tardes a todos los audiencia de habla hispana. Para resumir lo que acaba de explicar Margarita, hoy se va a repasar el documento 712, que es el presupuesto de nitrógeno. Luego Patricia va a hablar sobre un estudio sobre aplicando el documento 712 a tomate de procesar. Luego vamos a tener preguntas sobre la sesión número 2 y cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Hoy no se discutirá un panel de productores, pero tenemos expertos de la Universidad de California disponibles para contestar sus preguntas. Y por favor, no olviden completar la encuesta para ver cómo podemos mejorar este tipo de talleres. Muy bien, en la sesión 4 van a encontrar la hoja de demostración de trabajo y está basada en un escenario típico en el cual Margarita trabajó en el condado de Yolo, en un productor orgánico diversificado. Así que vamos a explicar este escenario en unión con todos nosotros. Llevo producto orgánico 12 años, tengo hortaliza diversificada, tomate para mercado fresco. Después sigo con cultivo de cobertura y agrego composta como parte de la siembra. En ese tiempo complemento con fertilizante regular y durante la temporada coloco 5 veces fertilizante líquido durante la etapa de crecimiento. Mis tomates son regados y fertilizados y los tomates son trasplantados a comienzos de mayo y cosechados a fines de septiembre. La materia orgánica del suelo es 3%. Puede sonar parecido a muchos de ustedes, así que expliquemos cómo crear un presupuesto para ese tipo de operación. Muy bien. El primer objetivo es colocar una demanda de nitrógeno, un objetivo o un estimado. Suministramos 3 maneras de hacer eso en nuestra hoja de cálculos y la primera manera es la manera más simple de encontrar una fuente confiable y extraer ese número. Tenemos tablas en el documento 712 donde podemos escuchar los datos de esa tabla, que son 240 libras. Suministramos también múltiples años para que ustedes puedan entrar sus propios datos para un rendimiento y ajustarlo. De cualquier manera, si tienen su propia información, pueden utilizar esta información y adaptarla o extraerla de una fuente confiable. Siempre ayuda a considerar dónde está esa información y de dónde viene esa información para que usted pueda adaptar sus rendimientos de acuerdo. En California, muchos de los datos publicados vienen de producción convencional y en regiones que son con condiciones óptimas para esos cultivos. Los rendimientos tienden a ser altos y pueden utilizar esa información para ajustar de acuerdo. Hicimos un objetivo de 240 libras de nitrógeno por acre y eso es el primer paso. El próximo paso para pensar es la contribución de la materia orgánica de su suelo. Puede considerar la materia orgánica en porcentaje y la historia de construir la materia orgánica con cultivos de cobertura, composta y insumos de nitrógeno. Para una historia de edificar y construir la materia orgánica, podemos calcular algunos que tienen una historia más breve de liberación del nitrógeno y materia orgánica con poco nitrógeno. Comencemos a trabajar con la materia orgánica del suelo. Queremos extraer estas figuras del documento 8712. Encuentren su localización. Por ejemplo, Margarita está en el Valle Sacramento, 3% de materia orgánica. Así que va a seguir esta columna. Y luego sembró en mayo y va a cosechar hasta septiembre. Margaret va a agregar mediados de mayo hasta mediados de septiembre y, y utilizar esos números. Esta figura en la parte inferior puede utilizarse, básicamente es una representación diferente de la tabla en forma gráfica. He estado produciendo orgánicamente por 12 años con cultivo de coberturas anuales y composta. Entiendo que mi materia orgánica en el suelo
y el banco de nitrógeno se ha edificando, acumulado por muchos años. Por eso la mineralización de nitrógeno puede ser más alta que en un suelo convencional con el mismo contenido de materia orgánica. En otro lado uso goteo, riego por goteo, en un pequeño volumen de suelo en vez de riego por aspersión. La mineralización de nitrógeno en los suelos secos va a ser más baja. Estoy pensando en la diferencia de mi operación que van a impactar la mineralización y la tasa de mineralización de nitrógeno, utilizando esos dos para contar el número que Margarita está estimando de la tabla contra lo que puede estar sucediendo. Estimo entonces 66 libras y lo ajusté un poco hacia abajo. ¿Qué cantidad de cultivo está disponible con el residuo del cultivo? El cultivo anterior se incorporó en el otoño, así que no voy a contar eso, pero sí produce un cultivo de cobertura y voy a enfocarme estimando de nuevo el nitrógeno de mi cultivo de cobertura. Voy primero que todo a trabajar en el número 11. ¿Cómo estimo la biomasa en peso seco? En este párrafo describo cómo utilizo un cultivo de cobertura que es una mezcla de leguminosas con avena. Voy a buscar fuentes de qué cantidad de biomasa viene de una mezcla de avena con leguminosa. En el lado derecho tengo un documento desarrollado para esta zona indicando cuáles fueron los estimados. Si se observan en el lado derecho de esa tabla, pueden ver el número 2 o mezcla número 2 o mezcla número 3, que son sembradas en el otoño, leguminosa más avena. Veo esto y decidí, perdón, son estimados alrededor de 55.700 libras y esto se terminó en abril. Tengo estas fotos para que puedan observar la cantidad de biomasa que estos campos representan. Entre las fotos y la tabla y el momento oportuno, indico que terminé el cultivo de cobertura en marzo. Es un mes más temprano que este documento y podemos ver que mi cultivo de cobertura está un poco pequeño. Decidí descontinuar mi biomasa por 1.000 libras, pero también debido a que estuvo un mes temprano, espero que mi proporción de carbono a nitrógeno esté un poco baja y mi porcentaje de nitrógeno esté un poco más alto, debido a que ese tejido está más joven. Para el número 11, entonces, refiero a ese artículo y utilizo la mezcla disculada a 100 libras por acre, esperando que germine con la primera lluvia. Determiné el cultivo de cobertura en marzo, antes de un mes antes, así que descuento mi biomasa por unas 1.000 libras. También observando las fotos, mi cultivo no estaba tan grande en la foto como está en la foto. Así que disminuí la proporción de carbono a nitrógeno porque se terminó en abril. Así que de 4.600 libras para establecer un porcentaje de nitrógeno, como describí, espero que sea un poco más alto porque lo terminé más temprano. Así que lo ajusté de 2,9 o 3 a 3,5 porcentaje. Ahora debo calcular con toda esa biomasa cuánto nitrógeno existe. 4.600 libras por 3,5% me da 161 libras de nitrógeno por acre. Perdón, tengo eso acá entonces. Ahora necesito pensar de esas nitrógeno, qué cantidad está disponible a la planta en esos primeros 6 meses después de terminar e incorporar el cultivo de cobertura. Perdón. Quiero comenzar a utilizar esta figura donde tenemos nuestro estimado de nitrógeno en el tejido. Escogí 3,5% nitrógeno, así que puedo observar aquí y estimar entre
35 o 55% del residuo estaría mineralizado. Escribe acá que estoy incorporando mi cultivo de cobertura al suelo con la humedad para primera degradación para poder sembrar mis tomates a comienzos de abril. Estimé una proporción de 12:1 para que se libere. Estoy utilizando una mezcla de cereal con leguminosa que libera a una tasa intermedia debido al alto contenido de carbono de los cultivos de cereales. Decidí entonces escoger el 30%. Voy a multiplicar el nitrógeno total por mi estimado mineralización, mi tasa de mineralización, y eso me deja con 48 libras de nitrógeno por acre. Coloco eso en esta caja, que es mi nitrógeno total de cultivo de cobertura disponible en esa temporada. También damos otro ejemplo, s- separado de la historia que le estamos indicando, pero para otro ejemplo de cómo utilizar estas tablas. En este caso, tenemos un residuo con dos diferentes porcentajes de nitrógeno en el tejido. Ambos tienen la misma cantidad de biomasa, pero el nitrógeno total va a ser diferente. Multiplicando 6.000 por 5% te da 300 libras de nitrógeno total o 180 libras de nitrógeno total. Para estimar la mineralización del nitrógeno, utilizando esta figura aquí abajo, al 5%, 58% de mineralización, 300 por 58% es 174 libras. Al 3% de nitrógeno, al 30% de una tasa de mineralización estimada, 180 por 30% sería 54 libras de nitrógeno disponible a corto plazo. Observando el agua de riego. Esto es un cálculo bastante directo, el uso total del agua, y luego tienes que tener un informe que indique qué cantidad de nitrógeno está en el agua de riego. Tomamos entonces, y si tiene ese informe que está en partes por millón, pues tuvimos un resultado de prueba de 8 partes por millón el 7 de mayo del año 18. Tomamos 8 partes por millón por el factor de conversión, 0.227, para que nos dé 1.816 libras de nitrógeno. Tomamos el resultado de 30 pulgadas por acre por 1.816 libras de nitrógeno por pulgada de acre y nos da 54.5 libras de nitrógeno. Colocamos 55 como una contribución del agua de riego. Asumimos que eso es todo, está disponible. Vamos a hacer las enmiendas o los insumos. Composta, ¿qué tipo de composta utilizó? ¿Era composta de jardines, de aves? El primer paso es la proporción de carbono-nitrógeno de la composta, y esto lo hago solicitando un análisis de la compañía que vende la composta. Coloco 15:1, la cantidad de agua que hay en la composta. De nuevo, esto será en el análisis de la composta que la compañía le suministra. 35% de agua. ¿Qué cantidad de nitrógeno total está en esa composta? Eso va a ser 1%, porque dado como una base de peso seco de ese análisis. Todo viene de un informe que la compañía puede suministrarle, y todas las compañías de composta le suministran un análisis si usted lo solicita. Eso es fácil de obtener. ¿Cuál es su tasa de aplicación entonces? Apliqué 10 toneladas por acre. Llegó a mi granja como esa, el suministrador de la composta, eh, y como el peso que está. Esto es un poco complicadito acá para determinar si tu suministrador ha hecho ajustes
a las toneladas que te venden para contar el agua, el peso del agua. Si puedes encontrar esa información, entonces puedes estimar mejor la cantidad de nitrógeno que está en ese volumen de material. Para ilustrar entonces, hice un ejemplo ajustando un 35% del nivel de humedad en la composta. Así que apliqué 20.000 libras por acre. Voy a ajustar eso a 35% de agua, así que en realidad son el equivalente a 13.000 libras, perdón, de material seco. Al 1% de nitrógeno, vamos entonces a agregar 130 libras de nitrógeno por acre. Ahora, tratando de estimar el nitrógeno disponible de la composta, teniendo un porcentaje de nitrógeno, usted puede utilizar esta figura donde puede observar el 1% y eso está alrededor del 0% de nitrógeno. O puede utilizar la tabla 5 buscando su porcentaje de nitrógeno y entendemos que está a cero, que puede ser inmovilizado el nitrógeno con un negativo o 3 o liberar una pequeña cantidad como 4% positivo de nitrógeno. En este caso se escogió el 2%. 130 libras de nitrógeno por acre por el 2% son 2,6 de nitrógeno puro por acre. Se redondeó al 3 libras de nitrógeno para estimar lo que viene de las compostas de jardín durante la temporada de producción. También puede utilizar esta figura para estimar su nitrógeno disponible y la tasa de liberación. Como pueden ver, la línea azul, que son composta de jardín, está casi en cero. Enseguida, tomemos píldoras de estiércol de ave de 4,2, 4% nitrógeno. Eso es 0,04 libras de nitrógeno por libra. La tasa de aplicación son 500 libras por acre. Así que el nitrógeno total aplicado sería 0,04 por 500 libras, sería 20 libras de nitrógeno por acre aplicado. ¿Qué cantidad entonces está disponible como nitrógeno disponible? Podemos utilizar la figura en el lado derecho, la figura 8, y tenemos un ejemplo de un fertilizante granulado al 4% de nitrógeno. Estima nitrógeno disponible alrededor de un 50% en la tabla, en la figura. Se escogió el 50% para, para tomates producidos en el verano bajo riego. La tasa de liberación no va a ser limitada por clima fresco o suelo seco. Se aplica sobre la cinta del riego por goteo para que se mantenga húmedo. Y veo que el 4% de fertilizante granulado va a liberar un 50% en unas 12 semanas. 20 libras por 50, eso es 10 libras de puro nitrógeno por acre. En cuanto a fertilizantes líquidos, en este caso, obtenemos la densidad del fertilizante. Recuerden que el agua pesa 8 libras por galón. Fertilizantes no son muy diferentes al agua. Y si no en cuenta, pues uso 8 libras del agua. Y luego tiene el porcentaje de nitrógeno en el producto. Así que 5%. La aplicación, apliqué 50 galones durante la temporada. Así que voy a aplicar 9,15 libras por galón por 5% de nitrógeno por 50 galones por acre. Me da 22.875 libras de nitrógeno por acre. Por acre.
así que lo redondeé a 23. Ahora, ¿qué cantidad de eso está disponible a la planta? Los productos líquidos en general tienden a estar muy disponibles. En la tabla inferior tenemos fertilizantes líquidos del 65 al 70%. Como podemos ver acá, están al 70% de nitrógeno. Tenemos datos que apoyan fertilizantes basados en animales como emulsión de pescado. Escogí 85% por 23, es 19,5 libras de nitrógeno por acre. Se redondeó al 20 libras de nitrógeno por acre. Muy bien, ya casi estamos ahí. Ahora tenemos una prueba de suelo para analizar. Tenemos una prueba de suelo en febrero del año 19 y tenía 55 partes por millón de nitrato. Ustedes ven que no es nitrato, es solo nitrato, no nitrato N. Tenemos que convertirlo a nitrógeno. 55 partes por millón dividido por 4,42 nos va a dar, quitamos el peso del oxígeno y por esa razón 12,4 partes por millón de nitrato, de nitrógeno en forma de nitrato. Luego vamos a convertir esto a libras de nitrógeno por acre. Tomamos 12,4 partes por millón por 3,6 por la densidad en masa y eso nos da 44,6 libras de nitrógeno por acre. Esperamos que existan unos 45 libras de nitrógeno de nuestra prueba de suelo en el suelo y disponible a la planta. Vamos a incluir este número. Observando entonces, regresamos a todos esos cuadros y los colocamos en su sitio y colocamos en un presupuesto, en una hoja de presupuesto. Y una vez que hacemos eso, terminamos con nitrógeno disponible esperado en un total de 226 libras. Podemos restar eso de la demanda del cultivo que estimamos hacer 240 libras y nos deja con un balance negativo de 14 libras. Eso es bastante cerca. Es lo que esperamos que esté disponible si estás muy cerca a lo que esperamos en cuanto a la demanda. Ahora que he completado esto para tener suficiente nitrógeno para mi tomate de mercado fresco y los rendimientos que espero obtener. Sin embargo, está muy cercano y puede escasear. Durante la temporada yo consideré tomar una muestra de suelo antes de la siembra o antes del crecimiento rápido para tener una mejor idea de aplicaciones líquidas. Además, voy a hacer que esto sea a tomar un par de muestras más. De esta manera, ustedes pueden observar todas estas contribuciones que estás agregando o que están en tu materia orgánica del suelo o de suelo residual y obtener un estimado donde cuadras en tus expectativas de nitrógeno disponible y demanda del cultivo. Como pueden ver entonces, hay mucho estimados que se toman en cuenta. Esto en realidad es una guía para ayudarles a obtener un número cercano al entender si estás muy lejos de algo suficiente o dentro del rango esperado. Es crítico estar complementando tus mejores estimados con el análisis de suelo y análisis de tejido y tus propias observaciones en cuanto a rendimiento. Espero que esto les dé a ustedes un recurso para poder hacer una referencia. Voy a enviar esto de cómo colocarlo para completar una idea completa de cómo con lo que están trabajando. ¿Existen preguntas para Margaret? Las pueden colocar en Q&A o en el chat.
Estoy contenta que todas han podido darle seguimiento. Como indiqué, esto está basado en un escenario real que muchos de los productores con los cuales yo trabajo hacen. Ha sido algo que ayuda a una forma simple y completa, un resumen de un presupuesto de nitrógeno. Perdón. Patricia entonces va a explicarnos un escenario donde ella está trabajando y a través de este proceso vamos a entender y ver cómo pensar en situaciones que pueden ser un poco más complejas o diferentes de la que acá estamos prediciendo. A medida que ustedes están más familiarizados con las dinámicas de nitrógeno, esperamos que ustedes van a poder gestionar estas diferentes condiciones que están fuera de los ejemplos que damos con los datos que tenemos y usted pueda hacer sus propias, sus mejores estimados para dirigir sus propias condiciones. Patricia entonces va a darle la bienvenida a su proceso de edad de cómo enfrentarse a diferentes escenarios de nitrógeno. Los animo en cualquier momento que coloquen las preguntas en el chat o en el Q&A. Pueden, espero que esto pueda ser algo para poder discutir esto. Estamos diferentes condiciones o escenarios para productores orgánicos en el condado de Yolo, en Three Ranches. Si usted es un productor y quiere dar su opinión, por favor, interrumpan a Patricia en cualquier momento de su presentación. El caso entonces de que tiene buena cantidad de acres de tomate para procesar orgánico y a ver si su programa está suministrando suficiente nitrógeno o si hay que darle seguimiento al final de la temporada. Así que lo que Patricia quiere hacer es explicarle a ustedes con la información de estos campos, a ver cómo se ve esto, cómo podemos reducir esos presupuestos de nitrógeno y hacer unas opciones de que puede ser una mejor manera de trabajar con esto. Es el mismo proceso que acaba de explicar Margarita. Vamos a predecir la necesidad del cultivo, el nitrógeno que está disponible de la materia orgánica de la tierra y del agua de riego, el nitrógeno disponible de los insumos aplicados y verificar el programa de nitrógeno utilizando pruebas de tejido y de suelo. Estos datos entonces son de dos diferentes campos. Ambos son para producir tomate de proceso. El rendimiento esperado es 50 toneladas por acre. El campo 1 tiene menos materia orgánica, 2.2%. El campo número 2 tiene excelente materia orgánica de un 4%. Asumo que estos valores se tomaron durante el otoño. También suministraron valores de nitrato. Los son muy algo buenos, de 9 y 11 partes por millón. El programa es 10 toneladas por acre de composta de jardín en el otoño y 3 toneladas por acre de estiércol de ave en la primavera, con el análisis como ven en la pantalla. Son fechas de siembra tempranas, marzo 27, y esperan a 125 días para cosechar a finales de julio. El agua de riego contiene en las pruebas bajo de 1.1 partes por millones de nitrógeno y nitrato y asumo que están aplicando 27,5 pulgadas de agua por acre por temporada. No hubo cultivo de cobertura, pero el cultivo anterior fue girasol y asumimos que no tuvo una contribución de nitrógeno. Pero es una consideración interesante que este residuo se está incorporando a la misma vez que esa composta anterior. Vamos a explicar la demanda de nitrógeno en el cultivo. Voy a la tabla del ah, estudio número 8712. En este caso, el ejemplo del rendimiento es 50, así que voy a indicar
que vamos a captar unas 250 libras de nitrógeno por acre en unas 5 libras de nitrógeno por tonelada de rendimiento. La materia orgánica del suelo va a ser un poco menos fácil de explicar. Primero que todo, y una pregunta interesante. Reconocemos esta tabla que predice la mineralización de la materia orgánica del suelo, pero solo estoy interesada en el nitrógeno que está siendo mineralizado durante mi temporada de crecimiento, comenzando a finales de marzo, o debo incluir también el nitrógeno que está mineralizado más temprano en la temporada, aún después del cultivo de girasol. Un par de puntos de consideraciones a tomar. Uno, en este ejemplo, aplicamos composta de jardín alrededor de octubre. Incorporamos los residuos del cultivo anterior, así que va a haber algo de amarre del nitrógeno residual y también el tomate es un cultivo con buenas raíces, así que si hay lixiviación, hay captación y algo de eso va a poder ser captado por el cultivo a medida que está produciendo y puede que esté disponible, si no inmediatamente, tal vez más tarde, debido que es difícil de desenredar todo esto para el nitrato de la primavera y por estas razones pienso que tiene sentido, en este caso, de también contar con el nitrógeno que va a ser mineralizado durante el invierno. Para el 2,2% del campo estoy tomando el promedio entre 1,5 y 3. Tengo un estimado de unas 50 libras de nitrógeno por acre en el pie de superficie. Luego tenemos un problema interesante. Los tomates tienen raíces profundas y utilizan el nitrógeno del segundo pie de profundidad del suelo. ¿Cómo entonces, estimados, cómo obtenemos ese nitrógeno del segundo pie? Y es algo que no hemos hablado mucho en este taller. En su presentación hablaron sobre lo que podemos asumir que puede estar mineralizado, o sea, lo que está mineralizado y lo que está captado por las raíces. Vamos a tener que pensar entonces de esto de una manera en tomate de proceso. Va a haber riego por goteo en la superficie, así que eso puede ser alrededor de 9 a 12 pulgadas y obtener una buena zona de la parte inferior del primer pie antes del segundo pie de profundidad. Así que pueden tener buena captación. En el pie principal de la superficie puede que esté seco y no mineralizando tanto como lo más profundo. Es difícil tomar esto en cuenta en un presupuesto y la razón por la que estoy haciendo este presupuesto es debido a que quiero ver si es posible que mi programa está suministrando todo esto. He decidido entonces es tomar lo que pienso que es un límite máximo razonable y ese número de mineralización. Así que si yo pienso que este número es razonable, que sería el punto de la parte máxima. He decidido entonces que, basado en la presentación de Daniel, él documenta el nitrógeno que ellos observaron mineralizándose en el primer pie y varios campos representantes. El total fue 75 libras de nitrógeno por acre de los dos primeros pies de suelo. Y eso está de acuerdo con algo de la literatura que ellos han investigado entre 16 libras. Indico entonces en la
materia orgánica de este campo, asumimos que 25 libras va a suministrar 75 libras a mineralizar por de los primeros pies por acre. Para mí, 4% de nitrógeno va a ser más, va a ser en el pie, en primer pie de profundidad y agregar un tercio, lo cual me da 3%, lo que me da 88 libras de nitrógeno por acre. Y voy a utilizar la misma proporción, que la mitad del primer pie y la otra mitad del otro pie más profundo. De esta manera me va a dar un total de 44 libras o 132 libras de nitrógeno por acre mineralizado en los dos primeros pies de tierra. Además, el agua de riego, ese es más claro. Tenemos un resultado de 1.1 partes por millones de nitrógeno en nitrato. Tengo mi cantidad de agua por acre, pulgadas por acre, que utilizo en la temporada. 1.1 con el factor de conversión 0.27 me da 0.25 libras de nitrógeno por pulgada de acre. So, alrededor de multiplico 27 por 0.25 y 7 libras de nitrógeno del agua de riego. Si tenemos 10 toneladas por acre de composta de jardín del otoño anterior, indico que vamos a tener 1.5 de porcentaje en materia seca, 16 proporción de carbono a nitrógeno. Se aplicó en el otoño anterior, va a tener una disponibilidad de liberación de 9 meses. Así que, de nuevo, del calculador, cuando coloco estos números de 150 libras de nitrógeno aplicado por acre, de eso entre 4 a 10 libras por acre está disponible. Y como estoy observando el límite superior de lo que se puede esperar, voy a tomar 10 libras en este caso. Como una nota, van a darse cuenta que en el calculador, donde puedes poner las propiedades de suelo, esto es, si estás utilizando un material con alta proporción de carbono a nitrógeno, vas a necesitar nitrógeno adicional del suelo para poder descomponerlo. Así que puede ser que la proporción puede ser 25:1 de carbono a nitrógeno. Entonces, esto sería importante, agregando las diferencias en nitrato residual del suelo. Debido a que esto es un campo con un bajo proporción de carbono a nitrógeno, así que la composta no necesita nitrógeno del suelo adicional para descomponer. Así que va a ser similar y asumimos que para la misma cantidad de composta agregada en campos con materia orgánica alta, asumimos que la misma cantidad va a estar disponible de nitrógeno. Enseguida vamos a calcular cuánto ponemos de la estiércol de aves. Este es aplicado en la primavera. Voy a indicar el 1 de marzo, 4 semanas antes de la fecha de siembra. Indico que va a ser 3 puntos porcentaje de nitrógeno, 8.5 de proporción de carbono a nitrógeno. Y aquí es lo que obtengo, un rango de 45 a 63 libras del estiércol. Puse 6 meses como mi tiempo de interés. Es interesante cuando pensamos en la captación actual, cuando los tomates están captando el nitrógeno. Así que estamos cosechando antes de la fecha, pero a ese momento ya se ha mineralizado todo lo que va a mineralizar, así que voy a tomar la misma tasa. Y la mayoría, no hice un cálculo exacto, pero es en la etapa de fruta cuando está captado todo esto. Va a estar disponible dentro del momento cuando la planta se espera que capte el nitrógeno. Colocamos estos en el presupuesto para el campo 1 con el 2.2 de materia orgánica.
estamos estimando que agregamos 250 libras de nitrógeno por acre, agregando la materia orgánica y su contribución de 75 libras en los dos primeros pies, el del agua de riego, 82 libras de nitrógeno por acre, y luego de la composta estamos agregando 73, así que agregamos esos dos y obtenemos 155 libras por nitrógeno. Esto es una diferencia considerable. De nuevo, para poder obtener estos estimados, colocamos nuestros estimados a un número más, a un nivel más alto. Este campo parece que no va a obtener suficiente nitrógeno. En cambio, el segundo campo, la materia orgánica del suelo, es un poco más. Así que estamos obteniendo eh, la contribución del 4% de materia orgánica, utilizando el mismo proceso, más los insumos. Estamos disponibles 212 libras de nitrógeno por acre. Todavía estamos un poco cortos del objetivo, pero mucho más cerca. Tenemos números de nitrato residual en estas pruebas que se tomaron en el otoño. Nuestro primer campo era de 9 partes por millón y el segundo de 11. Utilizamos nuestros factores de conversión en el primer pie, 33 libras y 40 libras de nitrógeno respectivamente. Agregamos eso al presupuesto total, incluyendo el texto acá. Esto es del documento 8712, para ver cuándo se midió, cómo lo contamos. El texto indica que las muestras fueron algo viejas y puede influenciar los niveles de nitrógeno, como producción de cultivo, lluvia, insumos, aplicación, para decidir si o no estos números van a ser útiles. Cuando pienso y asumo que se tomaron después del cultivo de girasol, pero antes de la composta de jardín, si observamos esta gráfica de nuevo, octubre, noviembre y diciembre, y un poco hasta diciembre, los suelos todavía están algo cálidos y mineralizando bastante. Así que tenemos algo de amarre, algo de mineralización y esperemos tener lluvia para que cambie. Mi conclusión es que estos valores no van a ser tan útiles para el presupuesto para este año y no los voy a contar hacia mi total del presupuesto de- debido a todo lo que está sucediendo en este campo y en los meses de cuando se tomaron las muestras y cuando el cultivo lo va a estar captando. Muy bien. ¿Y ahora qué? El campo uno probablemente no va a suministrar suficiente nitrógeno para lograr su objetivo de rendimiento. El campo 2 sí está más cerca. ¿Cómo decidimos entonces qué hacer y lo que va a hacer aumentar el rendimiento, que va a ser efectivo en costo y que no va a dar otros efectos negativos? ¿Cómo predecimos entonces si se necesita más nitrógeno? ¿Cuál es la manera menos costosa de obtener más nitrógeno? En cuanto a un análisis de beneficios y cuáles son otras consideraciones al escoger un insumo. Para reiterar entonces, pruebas durante la primavera va a ser algo importante. Esta figura es de la presentación de Daniel de pruebas a suelo, coordinando
lo que se suministra con la demanda del cultivo. De nuevo, esta figura muestra el nitrógeno que se predice que va a estar liberado de todas estas diferentes fuentes a través del tiempo. Y el banco que usted va a incrementar es cuando el cultivo va a entrar en una fase de crecimiento rápido, va a probablemente ser el indicador más confiable que tenemos o va a ser adecuado para apoyar ese crecimiento rápido. Esta figura en el lado derecho, esto es investigación de Kim Hartz. Si vemos diferentes eh, campos de tomate a procesar orgánico en todo California, se hicieron muchas medidas viendo el nivel de nitrato en el suelo en los dos primeros pies, y luego al sembrar, y luego un análisis para observar rendimientos. En esta figura, las barras amarillas son los campos que que indicaron por análisis que estaban deficientes en nitrógeno en el tejido. Basados en estos datos, encontramos que cuando estás a menos de 10 partes por millón de nitrato en el suelo, eso es una buena indicación de que no has incrementado suficiente nitrógeno disponible para apoyar ese rápido crecimiento del tomate. Bajo menos de 10 partes por millones, tenemos plantas deficientes en nitrógeno. Menos a 10 a 15 partes por millones de nitrógeno en los dos primeros pies, 2 semanas después de trasplante, fue un indicador decente que puedas pensar en una aplicación al lado y lado de fertilizante de la planta. La prueba de tejido es una herramienta útil para tomates de proceso. El nitrógeno orgánico es más útil, indicando el programa de nitrógeno durante para durante la temporada. Cuando se toma muy temprano, antes de ese periodo de crecimiento rápido del tomate, puede que no indique deficiencias, eh, pero sí predice entonces las necesidades futuras del tomate en este momento. Si observamos esta gráfica con estos puntitos verdes, son antes de la floración y no hay relación con el nitrato en el suelo, donde tomamos las muestras en floración completa, que está entrando ese periodo de crecimiento rápido. Entonces, ahí es cuando comenzamos a demostrar una relación al nitrato del suelo. Pero si está colocando fertilizante al lado y lado de la planta, puede que no sea suficiente tiempo para que el material se mineralice y las plantas lo capten a tiempo de prevenir pérdidas de cuajado de la fruta, etcétera. Puede que no sea útil y para hacer ajustes instantáneos, pero muy útil para observar si tu programa fue suficiente a través del tiempo y comparándolo con valores publicados, ambos para nitrógeno y para ver otros nutrientes. Por ejemplo, si el programa utiliza mucho estiércol de ave, a ver si también está aumentando los niveles de fósforo alto a través de tiempo. Para reiterar entonces, este es un recurso excelente para muchos cultivos de California para poder interpretar la, la prueba de análisis de tejido. Y como indicó Margarita, perdón, esto es datos de agricultura convencional, pero para interpretar las suficiencias y los excesos de diferentes nutrientes. Un punto final entonces,
y me gusta obtener ideas de los productores que están escuchando en este taller, pensando en qué tan práctico es esto y qué tan efectivo es en costo. Va a valer su pena de obtener el rendimiento máximo que pueda obtener, dado lo caro que son los fertilizantes orgánicos. No todas tienen, no todos los productores tienen los mismos finanzas, pero es algo en qué pensar. Si usted piensa en esa tabla, encontramos que por promedio de la literatura, 5 toneladas de 5 toneladas de aplicadas, entendemos por experiencia que mientras más deficiente esté un cultivo, lo más probable es que puede responder al nutriente del cual está deficiente. Puede que obtenga, y esto es la curva clásica de cultivo de respuesta, de la respuesta de cultivos a nutrientes. En cuanto a la concentración del nutriente en el tejido de planta en la axis Y y el aumento en rendimiento. Mientras más deficiente es el cultivo, lo más probable es que obtenga un beneficio de, de esos nutrientes agregados. Mientras son menos deficientes, tienen menos respuestas a nitrógeno. Y finalmente, si no es deficiente, puedes agregar ese nutriente y no te va a hacer nada bueno. Igualmente, pensando si existen otras limitantes de rendimiento. Y esta es otra figura clásica básica de agronomía. El bote que está goteando. Si estás agregando potasio, por ejemplo, puedes agregar mucho nitrógeno y no obtener un aumento de rendimiento, a no ser de que agregues el potasio también. El factor limitante puede ser también calor, malezas. Así que con ese tipo de presentación, pensé sobre cómo podría ah, averiguar la efectividad de costos de diferentes fuentes. Estos son valores de ejemplo que pude encontrar precios para aplicar. Digamos que tengo guano y harina de pluma. Encontré un costo por libra para guano y para harina de pluma. Este es el ejercicio entonces que hizo Patricia, pensando en costos, buscando dos diferentes materiales, el análisis si es 12% o no 12% el guano de nitrógeno. Las libras de nitrógeno por fertilizante, por libra de fertilizante, luego utilizando las tablas que explicamos en este taller, qué cantidad de ese nitrógeno esperemos que esté disponible. Digamos que el 90% para el guano, 5% para la harina de pluma. Y luego pensar en qué cantidad de ese nitrógeno va a ser captado por las plantas. Un 80% de eficiencia del uso de nitrógeno. Luego utilizamos eso para calcular el costo por libras de nitrógeno disponible. Luego mi cálculo asume que 5 libras está disponible de nitrógeno y captados. Quiere decir que vamos a tener puedo pagar por una tonelada extra. Los precios de tomate orgánico fue $145 por tonelada en promedio. Observando este ejercicio, vemos las diferentes fuentes. Yo diría que la harina de pluma sería más efectiva en costo y mejor que fertilizar con guano. Y hay otras consideraciones a tomar en cuenta. Ambos de estos son de alto análisis, pero necesitan ser liberados por los microbios. Si los aplicamos a altas tasas, los microbios, pues envenenar la planta también a altas tasas. Hay que pensar en otros nutrientes. Piensen, por ejemplo, que qué tan rápido son liberados.
si es algo que se libera rápido, que va a tomar más tiempo. Y también otra fuente potencial del cultivo de cobertura, ¿qué contribución tiene? De nuevo, hay tantas consideraciones de logística, costos de unidad por libra de nitrógeno. En este ejercicio indico que tenemos un 3% de nitrógeno de un cultivo de cobertura, similar a lo que calculó Margarita. Asumo que tengo el cultivo de cobertura, que estaba a 3% de nitrógeno, a 5.500 libras por acre de biomasa en el momento de incorporar. El estudio de costos se publicó y utilicé el valor de ese estudio, cuánto cuesta para producir un acre de cultivo de cobertura, y esto está basado a costos de agua, costos de mano de obra, etcétera. Y esto es todo lo que asumimos para poder adaptarlo a su propia situación. Digamos que a $156 por acre de cultivo de cobertura, el nitrógeno total podemos esperar de esto. Estoy basado en 3% de nitrógeno y de biomasa. Calculamos el porcentaje de nitrógeno, si hay suficiente nitrógeno. Así que por libra sería entonces ese costo por libra. Y como pueden ver, lo cual no es una gran sorpresa, más una contribución más barata el cultivo de cobertura comparado con algunos de estos fertilizantes. Pero hay otras, muchas más consideraciones a tomar. La primera es terminarlo, poder incorporarlo para poder sembrar a tiempo y poder tener una fecha de incorporarlo para que no tenga unas proporciones de carbono demasiado altas y una amarre de nitrógeno en la tierra. En el lado bueno, tenemos unos beneficios muy buenos de la salud del suelo, mejor infiltración, reducir erosión, escurrimiento y edificar la materia orgánica de la tierra y aumentar la actividad micróbica en el suelo. No voy a contestar, vamos, esperemos que sea más de discutir, pero si yo fuera a pensar en los próximos pasos, el primer campo probablemente va a haber una deficiencia. Estamos adivinando un número de nitrógeno por acre y tal vez sea algo, una manera que no podemos fertilizar para corregir. Materiales que son más baratos por unidad pueden ser algo en pensar para mantener la materia orgánica un poco más elevada, pero depende de la textura del suelo y cuánta materia orgánica tiene este campo. Puedo considerar entonces aumentar el estiércol de aves durante la primavera y tomar muestras del suelo para ver si la aplicación del ave lado del tomate se necesita y considerar qué tan práctico es el cultivo de cobertura para que nos dé esa cantidad de nitrógeno. Y por supuesto, no es necesario. Algo que va a depender del productor, va a tener que ser discutido con el procesador de los tomates para tener una idea ya a gran escala. Para el campo número 2, con un materia orgánica más alto, puede que haya una deficiencia. El objetivo es buscar el uso de fuentes ricas en nitrógeno, tomar muestras del suelo utilizando algunos de esos umbrales que hemos hablado, partes por millón, para ver si es necesaria una aplicación de fertilizante al lado y lado de la planta. Puede que sea útil, pero es algo difícil entender qué rendimiento vas a obtener. La idea, considerante de tratar algunas de estas aplicaciones de fertilizante al lado del tomate en unos cuantos surcos, para ver si hay una respuesta por parte del cultivo de tomate al fertilizante.
Espero que haya estimulado su proceso de cultivo y cómo buscar sus propios números y espero ponerse en la discusión. Veo algunos comentarios en el chat. Pregunto si no estoy envenenando los microbios. La amonia es tóxica y cuando tenemos números altos y de mineralización de algunos de estos materiales, en realidad puedes matar los microbios en esa zona donde eso está sucediendo. Sí, esto puede disminuir la mineralización de estos materiales. Lo he visto en guano aplicado en bandas, donde el suelo estuvo no tan mojado como estuvo y donde todavía teníamos una cantidad considerable de guano al final de la temporada. Y pensamos que mi teoría fue de cómo sucedió. Vimos una alta concentración de amonio, de amoníaco, que las plantas no le estaban captando. Y eso lo vemos también en la literatura. La idea entonces es de fertilizantes con alto contenido de nitrógeno a veces puede ser contraproductivos. Otra pregunta es, ¿cuál fue 10 a 15 partes por millones y su conversión? Esa fue la que puse en la pantalla rápidamente del trabajo de Tim Hartz, tomates de proceso. Voy a colocar la gráfica de nuevo. Eso viene de este trabajo. Vemos la gráfica en el lado derecho. En en el lado izquierdo tenemos los contenidos concentrados en nitrato de suelo en los dos primeros pies de muestras que se tomaron del suelo 2 semanas después de siembra. Y cada una de estas barras en la lado horizontal indican las amarillas donde estaban deficientes en nitrógeno. Asumimos entonces y utilizamos estos datos para dar una regla general que en estas muestras de nitrato del suelo durante el periodo de rápido crecimiento observamos que hay 10 a 15 libras de nitrógeno en nitrato por acre. Puedes pensar en este tipo de cosas, pero de aquí es de donde viene ese umbral. Ese umbral no sería que ha sido calibrado para tomates en proceso, pero no necesariamente va a ser válido para otros cultivos. Existen ciertos datos en esto y no sé si Daniel puedes agregar más al respecto, a ver qué umbrales pueden utilizarse para otros cultivos cuando estamos observando niveles de nitrato en el suelo temprano en la temporada y pues tal vez utilizar esos y debo fertilizar o no basado en estos niveles. Sí, es un reto establecer en sistemas orgánicos porque la emisión de nitrógeno después puede variar mucho. No sé otra literatura donde han visto umbrales en California para sistemas orgánicos. Hay un comentario porque hay tanta composta de jardín temprano en la temporada, cuando el control vegetativo y la contribución de nitrógeno de jardín es tan baja, y con esa alta proporción de carbono y nitrógeno puede mineralizar más tarde. Sí, es útil para edificar la materia orgánica de la tierra. Se suministra en el otoño para evitar amarrar el nitrógeno. Hay evidencia de California hasta ahora sugiere que el suministrar composta de jardín no mineraliza suficiente durante el invierno para causar lixiviación. El riesgo de lixiviación es muy bajo, pero aplicándolo en el otoño le da más tiempo de que se descomponga, mejorando tu capacidad de disponibilidad de esta materia. Para las altas tasas, asumo para aumentar la materia orgánica lo más que sea posible. Hay que recordar de
proporción de carbono a nitrógeno son estáticos. A medida que los microbios descomponen el material en la composta, están disminuyendo la proporción de carbono a nitrógeno y a medida que esto se descompone en la tierra, están reduciendo aún más esta proporción de carbono a nitrógeno. La proporción de carbono a nitrógeno del suelo en sí mismo es alrededor de 10 a 1, lo cual es bastante similar al de los cuerpos de los microbios. Así que varía debido a que estás agregando un producto con alta proporción de carbono a nitrógeno. No necesariamente quiere decir que estás amarrando más nitrógeno en el suelo. Esto en el momento oportuno. ¿Tiene sentido la respuesta? ¿Recuerda, Margarita, alguna de la investigación que se llevó en la costa de utilizar una composta de alta proporción de carbono a nitrógeno como una manera de capturar el nitrógeno residual del cultivo anterior? Hay cierta preocupación de alto porcentaje de nitrógeno en el residuo, en el cultivo de residuo, y que va a haber mucho nitrógeno después de la cosecha, pensando en cómo utilizar compostas con alta proporción de carbono y nitrógeno para captar algo de eso, de ese nitrógeno, y mantenerlo en la parte superior del perfil del suelo. Patricia, no he escuchado este tipo de idea. Disminuye la mineralización y frecuentemente puede obtener un incremento de amoníaco, lo cual pues no he escuchado de toxicidad de nitrato, no lo he visto, pero no sé si Daniel o Margarita han tenido experiencia con este tipo de toxicidad. No he escuchado de toxicidad de nitrato para cultivos tampoco. Pregunta sobre estiércol de caballo. Y es algo que tendré que investigar y contestarles. No hemos hecho trabajo con este producto específico todavía. Imagino que puedes, como con todo el resto, ver la proporción de carbono a nitrógeno y el porcentaje de nitrógeno y obtener una idea. Si ves una proporción de carbono a nitrógeno de 15 a 1, entiendes que va a amarrar el nitrógeno y que va a tomar tiempo. Si ves algo que está de 13 a 1 y es un estiércol, eso puede ser muy volátil, debido a que algo de ese carbono puede ser de una forma biológica, eh, y, y con estas estiércoles puede ser un poco complicado. Eh, Pienso que puede ser un problema, pero un buen punto de comienzo ver la proporción de carbono a nitrógeno y el porcentaje de nitrógeno para obtener si a qué se va a comparar esta fuente. O una pregunta de la sección 2 que, preguntaba sobre dejar el material en la superficie comparado con enterrarlo. Quería presentar esta gráfica que presentó Daniel en la primera sesión, indicando que dos materiales, 442 y el 1200, fueron aplicados y uno se dejó en la superficie de las camas, estas dos líneas sólidas, y el otro fue incorporado. En la línea vertical vemos el porcentaje de nitrógeno liberado, así que para el producto 442, material aplicado en la superficie, un 35% de eso fue liberado, comparado con un 55% cuando fue incorporado. Viendo el material 1200, cuando fue aplicado en la superficie y no incorporado, un poco más del 30% estuvo disponible a la planta, comparado con un 85%
que estuvo disponible a la planta cuando el producto se incorporó. Espero que eso conteste esa pregunta. Vamos a preparar un documento, como hicimos para el taller uno, con las respuestas de sus preguntas de la sesión 2 y 3, y voy a agregarlo al documento en, en la computadora. Así que vamos a enviar otro cuando tengamos ese documento disponible en Google Doc para ustedes. Tenemos una pregunta en el té de composta, de lo cual no estoy muy familiarizada. Parece que hay bastante interesante, hay mucho interés en muchos productores de té de composta, la aplicación de los tés de composta por microarpesores para aumentar la mineralización, comparado con otras compostas, para una proporción más alta de carbono nitrógeno. No estoy muy familiarizada y tal vez Margarita ha visto ese trabajo. No he visto ningún trabajo o investigación, pero estoy de acuerdo y lo estoy viendo que los productores informan el uso de un beneficio de nitrógeno, de, de manejar no se considera fertilizantes porque el porcentaje de nitrógeno es muy bajo o se aplica en cantidades muy bajas. Si vemos los cálculos de nitrógeno aplicado, sería solo unas cuantas libras con estas compostas de té. Así que no es la respuesta que uno espera aún en esas cantidades de nitrógeno. Sin embargo, pienso que esos productos pueden estar suministrando aplicaciones tardías de carbono que puede estimular el proceso de mineralización de materiales que están disponibles, pero que necesitan algo de azúcares, de carbón, para estimular el proceso de mineralización, como las molasses, por ejemplo. No he estado involucrada en investigación de esto. Es una excelente área para explorar, debido a que, por lo menos con mis productores, es una práctica muy común y para ver esos beneficios. Daniel, ¿has visto algo de datos viendo estos productos con bajo nitrógeno? Lo que nos referimos como alimentar con cucharita. No lo he visto y no lo he investigado. No hemos visto huertos. Quisieran ver un taller sobre una versión del taller a cultivos perennes. Son sistemas muy diferentes. No es realístico para nosotros aún a generalizar sobre esto. Nos vamos a mantener fuera de hablar de huertos, cultivos de huerto. ¿Cómo cambias tu filtración de nitrógeno? Participando en el programa de recargo de los acuíferos en las tierras. Buena pregunta. Grande consideración es cuando estás aplicando tus fertilizantes en el otoño. Idealmente estás haciéndolo antes del momento, antes de que estés haciendo la recarga de las aguas subterráneas. Pero eso sería la consideración más importante que tomaría en cuenta. Otro punto del cual no hemos hablado mucho es para las personas que están evaluando los programas. Es interesante, una manera es muestras a profundidad de tierra después de la cosecha. Con el fin, es mucho trabajo, pero es una manera de verificar qué tan apropiados tu programa es y si estás viendo una acumulación de nitratos a esas profundidades. Eso puede ser un signo de que hay mucho nitrógeno y se está lixiviando a la profundidad pasado la zona radical. Eso es algo que yo pensaría a considerar para hacer recargos de aguas subterráneas, es ponerle un poco más de atención al residuo de nitratos residuales al final de la temporada.
porque deliberadamente la estás lixiviando al terminar el cultivo. Sí, estoy de acuerdo con Patricia. Tengo varios campos que podemos escoger para recargo de aguas subterráneas. Es posible escoger un campo con los niveles de nitrógeno menores. Tal vez la mayoría de ese nitrógeno con un pie de agua por acre va a desaparecer en la primavera cuando esté sembrando. Tienes una buena idea de hacer pruebas de nitrato. ¿Cuáles cultivos necesitan menos nitrógeno y prefieren menos nitratos en el suelo? Probablemente va a ser un cultivo que maneja mejor los residuos en vez de un cultivo, digamos, brócoli que deja altos residuos, que se descompone rápidamente debido a su alta proporción de nitrógeno a carbono. Vamos a colocar entonces la evaluación del taller o de la encuesta. Del punto práctico, cuando estás produciendo una mezcla diversa de cultivos, hortalizas, flores, se acepta a tomar un presupuesto de nitrógeno más general cuando tienes varios diferentes cultivos para poder notar todas las contribuciones y todo. Sí, en general, cuando tienes una operación con diferentes cultivos. Sí, he tenido esa situación frecuentemente con los productores que trabajo y aunque existe un amplio rango de cultivos, ellos tienden a ser los de cultivos de alto valor. Así que en el caso de Margarita sería tomates de mercado fresco, melones, chiles y tienden a tener un acre más alto y muy importante a nuestro plan de empresarial. Tomamos un enfoque a ver, a observar esos cultivos y asegurar de que ellos puedan producir de la mejor manera que puedan y tienen suficiente acres con esos cultivos para practicar eh, a nivel de campo, opuesto de nivel de una cama. Así que sí, creo que los cultivos más importantes, ah, y si no son, pues pienso que el concepto es bueno. Observarías cercamente las demandas del cultivo y el momento oportuno de esa demanda para los cultivos que están compartiendo un plan, un presupuesto de compartir nitrógeno y tratar de encontrar los límites de los cuales no quieres estar por abajo, donde puedas ver pérdida de cultivo. Y como dices, tal vez hacer suplementos objetivos de esos cultivos que van a tener una demanda de nitrógeno más alta. Cultivos, coberturas y compostas también, como indicó Patricia, son maneras más seguras de estar edificando la materia orgánica del suelo y tener un banco de nitrógeno donde los fertilizantes tienden a ser más disponibles y a corto plazo. Esa es otra manera de pensar de esto. Si puedes mejorar todo el sistema con compostas y cultivos de cobertura y obtener beneficio para cuando llegue la alta demanda y cumplir con ella cuando llegue. Si existe una posibilidad de que cultivos producir en unión, digamos, hace grupos de los que consumen mucho nitrógeno en una siembra y los que cultivan menos nitrógeno en otra cultivo. Y te va a simplificar tu plan de gestión de estos cultivos. Pero hay muchos factores que entran en esta decisión. Me recuerda también, Daniel, que el cultivo que está anterior a tu cultivo también crea gran diferencia. Así que lo que se hizo para tomates puede diferir si está dándole seguimiento a maíz, por ejemplo, o a brócoli eh, o flores. Pienso que hay que considerar también el impacto del cultivo anterior al presupuesto
Y es aún más, causa más impacto con estos sistemas diversos, porque cambian tanto en lo que estaba sucediendo anteriormente este año comparado con el próximo año y años subsecuentes. Así que hay que con- contar con todo esto entre todos los factores cambiantes y sus variables en un sistema diversificado. Harina de pluma es menos eficiente antes de aplicarlo que aplicada al lado y lado del cultivo. Uno de estos es en cuándo estás sembrando. Va a ser la mineralización más rápida si estás sembrando en el verano o si estás sembrando más tarde como en mayo comparado con febrero o algo así. Así que con algunas épocas de siembra de cultivos puede ser útil tener una cantidad razonable de mineralización antes de que yo trabajo mucho con tomates porque ellos están en el tiempo durante mucho tiempo. Así que mucho de lo que platico es basado en en esa presunción. Probablemente no es igual aplicar esto que a un cultivo como espinaca. La temperatura es uno, consideración, también el momento oportuno de qué tan tarde es que se siembra el cultivo. Así que muchas veces, pero no necesariamente, el punto clave es pensar en ese momento oportuno, cuando quieres que esté disponible y que va a ser captado por la planta. Y cuáles son los riesgos de problemas por congelamiento. Sí, para seguir esa idea, un escenario que puede meter a los productores en problemas es cuando hemos tenido inviernos mojados y el cultivo de coberturas no están terminados tan temprano, cuando se sembraron ahora de lo que se planeaba. Ahora las personas están atrasadas tratando de poder sembrar lo más pronto posible. Tienes más biomasa con más nivel de carbono a la tierra y aún así menos tiempo para que eso se descomponga y se mineralice. Así que eso puede resultar en una deficiencia de nitrógeno o un amarre, una inmovilización al momento de trasplantar. Y eso puede impactar establecer las plantas temprano. Así que tengo un productor orgánico con el cual trabajo que es excelente, muy experimentado, que tiene composta basado en estiércol en ese momento para estimular esa descomposición y tratar de acelerar ese, esa inmovilización temprana durante el establecimiento de planta. Estoy pensando el impacto en establecimiento de planta específico. Es importante esta consideración en esa ventana de tiempo durante la siembra. Y como vemos, productores orgánicos les gusta tener suficiente nitrógeno. No es un problema estándar o situaciones donde pueden tener amarre temprano en la temporada. Tienes un productor que aplica una aplicación de nitrógeno. ¿Eso fue en el momento de trasplante o cuando se está incorporando el cultivo? A la incorporación y terminación del cultivo de cobertura. Él incorpora un poco más profundo y agrega composta y asegura que el suelo esté húmedo para maximizar la tasa de descomposición de ese cultivo de cobertura para poder entrar lo más pronto posible y no tener problemas con inmovilización. ¿Hay un porcentaje de proporción de carbono a nitrógeno necesario? No, pero no es composta de jardín. Sí, no es composta de jardín. María entonces ha colocado la evaluación en el chat. Nos gustaría mucho su retroalimentación sobre este taller que es diseñado para ustedes. Queremos hacerlo relevante, mejorarlo.
Así que por favor denos su retroalimentación sobre estos talleres en el chat y a sus preguntas en el Q&A. ¿Qué tan rápido espero que cambie la proporción de carbono y nitrógeno en mi suelo con suplementos orgánicos? Sí, es una pregunta interesante porque es la idea de lo que es la materia orgánica del suelo. ¿Cuál es la proporción de carbono a nitrógeno? Esa proporción cambia inmediatamente con un cultivo de cobertura, pero fluctúa. ¿Qué tan rápidamente puede ir de alto a bajo? ¿Y qué tan pronto puedes cambiar esto? A través del tiempo puedes obtener un nivel más alto de... Es interesante. No tengo una buena respuesta inmediatamente. ¿Qué tan rápidamente puedes obtener una línea base diferente? De seguro puedes, pero no sé qué tan rápido sucede esto. Y depende mucho de el material que estás utilizando, cómo es tu clima, para poder obtener cambios inmediatos de, de los insumos que estás aplicando, pero no necesariamente va a ser estable. Cuando solamente observas la materia orgánica que está altamente descomponiéndose, las han analizado muestras de suelo, siempre está alrededor de un 10% de materia orgánica del suelo, lo cual está hecho de microorganismos y de residuos. Agregamos mucho material recientemente para la proporción de carbono a nitrógeno y se mantiene bastante estable a través del tiempo. Porque si estás agregando continuamente con bajo carbono a nitrógeno, proporción de bajo carbono a nitrógeno, pero potencialmente puedes obtener el mismo efecto. La investigación comparando rotaciones orgánicas a largo plazo en los mismos tierras comparado con convencional, una de las diferencias principales fue menos proporciones de carbono a nitrógeno en el suelo que está obteniendo mucho estiércol. Y tiene sentido, porque aplicaciones de estiércol recientes cada año llega a esa pregunta de qué es una materia orgánica estable. Imagino que fue una muestra donde no fue regado en el verano, fue un campo sin barbecho, en barbecho, donde no había un cultivo de cobertura. El suelo seco va a ayudar a mantener ese nitrógeno en la dos primeros pies de superficie del perfil de su suelo. Es una situación diferente si hubiera pasado lo opuesto, donde se le agregó en el otoño y tenías la temporada húmeda enseguida. Muy bien, ya estamos fuera de tiempo. Tuvimos muy buenas preguntas, muy buenas respuestas, un excelente grupo este año, mucha curiosidad y buenas ideas. Vamos a tomar unas cuantas más preguntas para que lleguemos hasta las 3 de la tarde. La pregunta era sobre el nivel tóxico de lo que estaba hablando Daniel. Sí, la generación de amoníaco es lo que causa esta toxicidad en los suelos. Y una mineralización muy rápida en un pequeño espacio. Lo he visto y lo he visto documentado en estudios donde productos de liberación rápida en fertilizantes orgánicos son informes frecuentes sobre este factor. La pregunta sobre el impacto de sequía en el invierno.
están en el programa de recargar las aguas subterráneas. Los microbios tienen un, poblaciones muy activas, muy robustas. Ellos pueden responder fácilmente a los cambios de fuentes alimenticias, condiciones, si hay sequía, temperatura. Cuando observamos cómo estas prácticas están afectando los microbios, frecuentemente se hablan de poblaciones que suben y bajan, y eso es parte de lo que genera la liberación de nitrógeno. Cuando ellos mueren, liberan nitrógeno. Los microbios del suelo, diferentes a los patógenos de plantas, se adaptan a cambios de las condiciones del suelo, sea sequía o efectos de temperatura. Así que pueden entrar a etapas de durmientes cuando las condiciones no son suficientes para para su crecimiento. Tienen varios adap- adaptaciones a cambios en la vida. Eso es mi idea sobre cómo una temporada de sequía o muy mojada puede impactar estos microbios. Existen en la Tierra y estarán disponibles s- si se le agrega alimentos o las condiciones cambian y eso impacta tu movilización de nutrientes en la primavera. Sí, estoy de acuerdo. Los microbios con condiciones preferidas se adaptan y producen y sobreviven, o estar inactivos cuando las condiciones no son favorables a ellos o cambian. Y pueden multiplicarse rápidamente bajo las condiciones buenas. Otra pregunta del efecto del momento oportuno en la salud del suelo. Ah, dividí las fertilizaciones en diferentes aplicaciones, en intervalos, siguiendo la pregunta sobre potencial para toxicidad. Yo diría que bajo una circunstancia excepcional esto llegaría a toxicidad al aplicar altos niveles de fertilizante con alto nitrógeno en bandas a tasas altas. Pienso que la toxicidad sería la excepción, no la regla. Pero es una pregunta interesante del efecto del momento oportuno en la salud del suelo. Y diría que en la mayoría de las situaciones tiene sentido fertilizar a las necesidades del cultivo, pensando cuándo es que el cultivo va a captar esto, si es que tiene sentido fertilizar un poco para ayudar a descomponer los residuos del cultivo. Es lo que quieres que haga el fertilizante entonces, y adherirse a la filosofía en cuanto al momento oportuno de aplicación. Los microbios tienen un límite de carbono, así que aprecian insumos que estén ricos en carbono, residuos de cultivo de cobertura, y eso puede ser benéfico para la salud del suelo, mantener alimentando a los microbios. Sí, carbono es el dinero en el mundo subterráneo. Sí, pueden buscar las papelitos para pruebas de nitrato en Amazon, en cualquier laboratorio. Están disponibles en Amazon para la compra. La pregunta tiene que ver con el uso de azufre para afectar la infiltración y la vida de los microbios. El pH tiene un fuerte efecto en los microbios del suelo. Dicho eso, tiene que ser muy extremo. La mayoría de los suelos están muy bien neutralizados y los microbios también son muy resilientes en general. Puede tener un efecto, pero no esperamos que pueda ser de largo plazo. Y probablemente no va a tener un efecto a no ser de que estés utilizando altas tasas de azufre o colocándolo de un solo aplicación puede causar efectos negativos. Muy bien.
Son las 3 de la tarde. Quiero darle las gracias por siendo tan buenos estudiantes y participantes en nuestro taller. No sería tan bueno como tal el interés y preguntas que han hecho. Muchas gracias a Patricia, a Daniel y a todos nosotros presentadores que hicieron excelente trabajo estudiando y devotando tiempo de su trabajo a estas preguntas. Y gracias a María por el apoyo técnico y a Diego por la traducción. Y pienso que eso es todo. Por favor, respuesta en nuestra evaluación. Encanta escuchar de ustedes sobre cómo les impactó este taller. Valuamos su información y su opinión y gracias a todos. Esperemos entonces que hayan obtenido valor de su tiempo y compromiso a hacer esto. Muchas gracias y feliz Navidad a todos ustedes. Somos un recurso para ustedes al futuro y saben cómo encontrarnos a todos. Somos empleados públicos, así que estamos acá para ayudarles, para continuar en su camino de entender los suelos orgánicos. Gracias a todos ustedes.